Buenos días a todos, sean bienvenidos a nuestro webinar. Me presento, soy Erasmo Juárez. El día de hoy les estaré presentando el webinar Solucionando cuellos de botella en entrega de datos de prueba. Les comento que este webinar está siendo grabado y en días posteriores se les enviará la grabación en sus cuentas de correo. Las preguntas las pueden hacer en el chat y van a ser resueltas al final. Muchas gracias por unírsenos. Como recordarán, estamos haciendo una serie de webinars y el día de hoy toca el turno para la parte de automatización de datos de prueba. Antes de comenzar, me gustaría hacer una reflexión de los datos de prueba, ya que estos deben de ser entregados en el lugar y en el momento correcto. Y aquí la pregunta es, ¿en realidad lo estamos haciendo de esa manera? ¿O tenemos retrasos por falta de servidores, o por falta de datos, o comunicación entre los equipos? Y esto puede provocar que estemos atrasando nuestras salidas al mercado con nuestras nuevas versiones de sistema o de software. Muchas organizaciones están usando copias de producción para usarlas en los ambientes de pruebas, ya sea desarrollo o QA, pero esto crea varios desafíos. El primero y el más importante es la parte de seguridad, ya que debemos de cumplir con normativas tales como GDPR, PCI o HIPAA, o incluso con los lineamientos propios de cada país. Entonces, si no lo hacemos, pues estamos incumpliéndolas y podemos llegar a hacernos acreedores a multas de bastantes euros, que pues obviamente afectarían mucho al negocio. El siguiente desafío es el almacenamiento. Si tú tienes múltiples copias de producción, esto hará que el costo de mantenimiento de cuanto a los servidores, licencias, memoria RAM, procesadores, core, sean demasiado costosos, haciendo que pues, el negocio no sea rentable. Otra parte es la distribución. Al tener múltiples copias para múltiples equipos, el refrescar los ambientes pues, genera demasiada pérdida de tiempo, conflictos o incluso choques entre varios equipos. El conocimiento de los datos también es otra parte importante, ya que si nosotros, o mejor dicho, el equipo de base de datos no está consciente de lo que se necesita y cómo están organizados los datos, va a ser un cuello de botella muy importante porque nos está limitando a que alguien lo haga, o incluso si esa persona no tiene tiempo o está ocupada en otro proyecto, va a estar retrasando aún más la salida al mercado. Muy bien, comencemos a analizar los cuellos de botella. Actualmente estamos trabajando con metodologías ágiles que nos hacen tener pues una forma de trabajo más rápido y entrega de software pues en poco tiempo, ¿no? Pero pues esto representa un reto porque tenemos que trabajar con varias tecnologías, ya sea en la nube, automatización, agile, Scrum, virtualización de servicios, RPA, en fin. Pero pues la mayoría de los casos de información lleva un flujo lento y a pesar que estamos trabajando correctamente con estas metodologías ágiles, nos representa retrasos y problemas entre distintas áreas, afectando así mismo la calidad del software que vamos a entregar. Lo correcto sería que todas trabajen al paralelo, donde no haya ningún problema y fluyan correctamente, algo así como un caudal de un río, sin ningún problema. Pero sabemos que la realidad es otra, y esto es porque estamos trabajando con múltiples equipos y la organización puede ser demasiado difícil de lograr, y esto afecta aún más si estamos trabajando con múltiples bases de datos, porque ya no solo es un equipo, sino son varios equipos con varias bases de datos, y pues obviamente el problema se va a volver algo exponencial. Por ejemplo, si tenemos varias versiones de base de datos con gestores diferentes configuraciones, vamos a generar pues, bastantes conflictos en cuanto a los equipos. Al tener nosotros varios equipos de desarrollo o pruebas, se convierte en un cuello de botella muy importante porque nos limitan en cuanto a la velocidad de entrega y de salida al mercado. Además, podemos tener recursos limitados en el servidor, como por ejemplo soportar toda la carga de trabajo, que esto se convierte en nuestro primer cuello de botella. El segundo cuello de botella es la pérdida de tiempo, en donde pues pasamos buscando los datos correctos, ya sea porque no se tiene conocimiento de dónde están, cómo están organizados, o también puede suceder que no haya acceso a esos servidores, o definitivamente estemos perdiendo el tiempo y al terminar de buscar nos demos cuenta que no existe la data. O sea que estuvimos buscando por días y no encontramos nada de información porque en realidad esa información o esa data no existe. El tercer cuello de botella y más común es la gestión de los datos de prueba. ¿Por qué? Porque aquí nos enfrentamos a que necesitamos organizar quién, dónde, cuándo va a distribuir los datos, dónde se van a almacenar, dónde se van a presionar, pero no lo tenemos. Y pues bueno, ya ahorita les di un panorama, pero ¿qué les parece si ahondamos un poquito más en estos tres cuellos de botella primordiales? Como recordamos, el primero es que haya múltiples equipos para una base de datos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué debemos de tener esta forma así? Es lógico que en un sistema empresarial exista un ambiente para pruebas y se tenga que organizar por etapas para realizar dichas pruebas. Pero estamos perdiendo el foco que, pues en este caso, es nuestras bases de datos centrales, que pueden ser muy grandes y costosas de mantener, porque necesitamos grandes cantidades de almacenamiento y puede llegar hasta teras de información. Entonces, si hacemos replicación de teras, estamos
gastando muchísimo dinero en almacenamiento de información que en realidad tal vez no se va a utilizar todo. Si a esto le agregamos la cantidad de CPUs y de memoria que el servidor necesita, va a hacer que ese servidor se vuelva muy costoso de mantener. Pero estos costos se pueden disparar si por cada ambiente de pruebas se tiene una copia idéntica de los datos, tal como les comentaba. Si nosotros replicamos telas de información, se va a hacer muchísimo más costoso. Entonces, la cantidad de dinero invertido en licencias, servidores, recursos puede ser demasiado grande. Por ejemplo, regresemos al ejemplo inicial. Si el equipo 1 comienza con las pruebas, va a corromper los datos, y si los deja inconsistentes para los demás equipos, entonces lo tradicional es que exista una organización similar a esta. ¿Qué pasa? Se define un plan secuencial donde cada equipo tiene el servidor por cierto tiempo y se hace un refresh de los datos. Pero si vemos un poco de detalle, ya no estamos siendo ágiles, estamos utilizando el viejo modelo de cascada, donde vamos por etapas. Entonces, ya no estamos siguiendo los estándares actuales y nos estamos retrasando bastante en nuestra meta, que es salir muchísimo más rápido del mercado. Por ejemplo, veamos que el equipo 3 va a tener que estar en inactividad durante 4 semanas, porque de la 4 a la 5 es donde él va a empezar a hacer sus pruebas. Entonces nos vamos a tener detenidos durante 4 semanas. Consideremos esa cantidad de tiempo, que es bastante. Como recordarán, el segundo cuello de botella es el encontrar los datos correctos, ¿no? Debemos asegurarnos que la cobertura de datos también sea adecuada para asegurar la calidad de nuestro software que vamos a entregar. Como recordarán, en nuestro último webinar, depende del tipo de pruebas que vamos a ejecutar, es el porcentaje de datos representativos que vamos a utilizar en nuestras pruebas. Recordarán que les mencionaba que si son pruebas unitarias necesitamos una cobertura más pequeña, en este caso, por ejemplo, de un 25%, porque pues son pruebas unitarias de cada una de las funciones. Para el caso de que sean pruebas de integración o pruebas de performance, es necesaria una mayor cantidad de datos. Pero en este caso los datos tienen que ser representativos, pero no tan representativos como si fueran de producción. Esto ya lo habíamos explicado en nuestro anterior webinar. Y por último, en el escenario que sean pruebas de regresión, pruebas funcionales o pruebas de automatización, el nivel de los datos debe ser lo más cercano posible al 100%, para que los resultados de las pruebas sean lo más real posible, que tengamos certeza que se está probando lo que en realidad se va a ingresar en el sistema ya en producción. Pero el obstáculo al que nos enfrentamos es que la data no se encuentra, o si la encontramos puede ser muy vieja, o incluso todo el tiempo que hayamos invertido haya sido tiempo perdido porque la data no está actualizada, o porque no existe, o porque incluso no la podamos utilizar en nuestras pruebas. Recordemos que hay empresas que tienen lineamientos en donde no se nos permite utilizar ciertos datos de prueba, y entonces todo ese tiempo ya se perdió. ¿Y qué pasa? La mayoría de las veces las bases de datos son muy grandes, con un modelo de datos de cientos o incluso miles de tablas, que hace muy complejo encontrar los datos de prueba que sean funcionales. Esto nos cuesta demasiado tiempo y dinero, y además muy pocas personas dentro de las organizaciones tienen el conocimiento necesario para guiarnos en la búsqueda de datos. Debemos de ser conscientes de esta parte, porque si no tenemos el conocimiento vamos a estar buscando información y tal vez no sabemos ni qué estamos buscando, porque tenemos una idea muy vaga de lo que estamos buscando, pero en realidad de la forma en que están organizados los datos estamos buscando información que no es la que nosotros necesitamos y no la vamos a encontrar. Otro obstáculo es la gestión de datos de prueba, pues ordenar, organizar, gestionar y manejar los datos de prueba se puede volver una situación difícil de manejar. Por eso tiene que haber mucha comunicación entre varias áreas para poder recibir, almacenar, versionar y redistribuir la información, que sea información correcta y en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque si no tenemos los datos correctos es como si estuviéramos trabajando con dos variables que pueden afectar el resultado. Pues ya no solo te tienes que preocupar porque el código esté bien, sino también porque los datos sean correctos. Y en este caso, si hay un falso negativo, no sabrás que existió hasta que ya sea muy tarde, cuando la versión del código ya haya pasado a producción, donde todo se puede salir de control en un abrir y cerrar de ojos, y donde solucionar el problema se vuelve muchísimo más costoso que si nos hubiéramos detenido a analizar los datos de forma correcta. Pero bien, ¿cómo podemos manejar toda esta parte? Lo que nosotros proponemos es utilizar una arquitectura moderna que se ha visto que funciona en muchas organizaciones, haciendo más ágil la entrega de los datos. Comencemos con el área de producción. Este es el lugar donde podemos encontrar datos realistas y significativos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros haremos una copia de producción, pero ojo, no tiene que ser una copia exacta. Puede ser un set de datos reducidos con los datos más significativos para las pruebas que vamos a ejecutar. En este caso, a lo mejor, si tenemos en producción una lista de 1 millón de clientes, pues en realidad no vamos a utilizar ese millón de clientes para las pruebas. Solamente vamos a utilizar una cierta cantidad para que nosotros ejecutemos esas pruebas. A lo mejor, digamos, 1000 clientes. Entonces, de esta manera estamos reduciendo el almacenamiento
y reduciendo los costos. En este caso, nosotros lo llamamos Master Test Data y este será nuestro punto de retorno. Ahorita más adelante van a entender este concepto. ¿Por qué? Porque ante algún error nosotros podemos restablecer la versión de nuestras bases de datos hacia este punto. Pero claro, no crean que estoy olvidando que un tema muy importante que debemos de considerar, que nosotros estamos utilizando datos de producción y corremos el riesgo que esta información se filtre y nos hagamos acreedores a multas millonarias, ya sea por no cumplir algunas leyes de privacidad o normativas con regulaciones propias de cada país. Entonces nosotros debemos usar técnicas de mascarado y usar técnicas de datos sintéticos para que estén protegidos en esta parte. Entonces, de esta manera nosotros aseguramos que los datos de prueba van a ser datos funcionales, que a su vez también van a ser datos que van a estar disponibles y no van a correr el riesgo que se puedan filtrar y puedan ser usados de mala manera, porque estamos utilizando datos enmascarados. Desde este punto de retorno podemos distribuir los datos de prueba a los equipos de desarrollo, QA o automatización. De esta manera podemos resolver los tres cuellos de botella, que ya los acabamos de mencionar. Por ejemplo, cada equipo puede tener su set de datos de pruebas independiente. Con estos datos representativos aseguran la cobertura necesaria de las pruebas, de acuerdo al tipo de pruebas, obviamente. Y además tenemos una gestión de datos centralizada, más fluida, y no nos tardamos tanto en entregar los datos, porque ya tenemos una fuente de datos confiables de donde distribuirla, esa información, hacia el lugar correcto. Entonces, a lo mejor vamos a hacer un ejemplo. Nosotros ya tenemos nuestro Master Test Data y son 100 gigas de información, pero el área de desarrollo necesita hacer unas pruebas unitarias y a lo mejor le vamos a dar 1 giga de información. El transferir 1 giga es una actividad muy rápida que no nos tomará tanto tiempo. Por ejemplo, el área de QA necesita hacer unas pruebas de integración. Entonces a ellos necesitamos aumentarle un poco más la cantidad de datos para que las pruebas tengan una cobertura adecuada. Se puede distribuir aquí. ¿Y qué pasa? Desarrollo ya ejecutó sus pruebas, pero ya se corrompieron los datos y necesita refrescarlos. Entonces podemos regresar a nuestro Master Test Data, ejecutar ese subset de datos y enviarlo de nuevo a desarrollo en un tiempo mucho menor. Entonces de esta manera estamos reduciendo los costos como no tienen una idea, porque ya no estamos perdiendo ni tiempo, ni recursos, ni almacenamiento en mantener esos datos correctos. Aquí es donde les pregunto, ¿quieres solucionar tus cuellos de botella y tener una entrega fluida en los datos de prueba? Ya vimos que es posible, tenemos las herramientas necesarias que nos pueden ayudar a cumplir con este cometido. Lo único que necesitamos es dar el primer paso. Ya vimos que es una solución posible, es viable y que no nos va a generar tantos problemas como nosotros creemos. Al contrario, vamos a estar solucionando los problemas que tenemos y vamos a ver un cambio pues bastante notorio en nuestras actividades. No sé si tengan algunas preguntas. Me dice aquí, ¿dónde puedo ver los anteriores webinars? Sí, claro, los otros webinars están en nuestro canal de YouTube. Bueno, si me das unos minutos terminando este webinar, te puedo enviar la liga de nuestro canal. Igual si a alguien más les gusta, se los puedo reenviar. No sé si tengan alguien más alguna pregunta. ¿Cómo esto se puede integrar a nuestros flujos de Continuous Integration? Ok, sí, mira, pues bueno, DALPlus tiene la solución de Runtime. Runtime es un módulo web el cual expone una API. Entonces, esa API puede ser consumida e integrada a tus flujos de Continuous Integration. Entonces, en el momento que tú hagas un deploy, ya sea de un versionado de código, etcétera, automáticamente se va a enlazar esa llamada a la API de Runtime y va a poder ejecutar los procesos, en este caso de extracción o enmascarado de datos, para entregar los datos en el lugar correcto. Obviamente, tú nada más te encargas de configurar ese llamado del API y automáticamente Runtime lo ejecuta ya con las instrucciones que se configuraron y lo puedes hacer de esa manera. ¿Alguna otra pregunta? Aquí me dice, ¿puedo tener varios Master Test Data y cómo afecta? Mira, sí se podría, pero pues lo que nosotros estamos buscando es tener un lugar centralizado donde los datos estén disponibles para poder ejecutarse o utilizarse en las pruebas, por dicho, ¿no? Entonces, si tú tienes varios Master Test Data, estaríamos regresando a la diapositiva que les mencionaba, ¿no? Donde tenemos copia, 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 copia. Entonces, aquí lo importante es que nosotros podamos tener un espacio central de donde tomar los datos. Y como les mencionaba, este lugar ya está con los datos enmascarados, con los datos que se utilizan en las pruebas, o incluso podemos hacer un refresh, podemos volver a consultar a producción y tomar más información para poder complementar nuestras pruebas. Pero creo que lo primordial aquí que tenemos que ver es tener un lugar centralizado de datos para que la gestión sea más fluida. Digo, en realidad, como les mencionaba, no necesitamos copiar los teras de información, sino necesitamos copiar la información
más primordial, información primordial para poderse ejecutar en las pruebas, y de ahí nosotros distribuirlo a los ambientes de, ya sea desarrollo, QA, etcétera, todos los equipos, para que ellos hagan uso de esos datos. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí está otra, dice, mostraste un diagrama donde se muestran las relaciones, pero ¿qué pasa si en mi, supongo que es el sistema, en mi sistema no existen las relaciones físicas? Ok, mira, sí, en este caso, bueno, no hay tanto problema, porque bueno, la solución de DATPRO tiene la posibilidad de generar claves virtuales que solamente van a existir dentro de este lado de runtime para hacer toda la lógica de distribuir los datos de consistencia, integridad, referencial, que son las llaves virtuales. Entonces nosotros vamos a poder generar, bueno, importamos los metadatos que tú tengas, ya sea el nombre de tabla, columna, tipo de dato, longitud, etcétera. Y después nosotros podemos configurar cuáles son esas llaves primarias y foráneas de donde están enlazadas las tablas. De esta manera vamos a generar un diagrama entidad-relación con, vale, redundante, con las relaciones entre las tablas, y se va a poder utilizar para generar ya sea un subset o un enmascarado de datos que sea consistente, para que si yo digo que el ID 1 en mi customer es Erasmo y el ID 1 en mi customer history tiene que seguir siendo Erasmo, para que ahí exista esa integridad referencial. Pero ojo, este constraint no se va a generar de forma física en tu base de datos, solamente va a existir de forma lógica del lado de datos, para que en tu base de datos no se va a generar, pero sí nos va a ayudar a generar consistencia en cuanto a los datos. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver pues nuestro diagrama entidad de relación de cómo están organizados nuestros datos y poderse configurar de forma adecuada para que los datos que vamos a entregar hacia los ambientes previos de pruebas o desarrollo sean consistentes. Entonces, si nos damos cuenta, aquí DATProof nos ayuda bastante para solventar estos problemas que, pues, ahora sí, no es la única, es un tema muy común. Entonces, pues de esa manera lo podemos solucionar. E incluso hay un webinar también en donde se muestra cómo funciona esa parte. Más tarde te lo puedo enviar, ¿va? ¿Alguien más tiene otra duda? Creo que no. Pues bueno, no me queda más que agradecer su participación. Como les comentaba, en días posteriores se estará enviando el webinar, y también los invito a que estén atentos a nuestros siguientes webinars. Pues muchas gracias por su participación y nos vemos en la próxima. Hasta luego.